Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente, un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Bueno, gente linda, bienvenidos a otro episodio. Hoy les tengo una invitada lindísima que la conocí en Estados Unidos en la reunión anual de CEN. Fue hermoso encontrarnos. Estamos con la doctora Frances Crespo. Ella es de Puerto Rico y actualmente está viviendo en Estados Unidos y en Florida. Es doctora en psicología clínica y ha trabajado, tiene una gran experiencia con altas capacidades, atiende también como clínica, pero en Puerto Rico, por favor, si lo digo mal, acá tengo el papelito, me dices, trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Estudiantes Dotados y sigue en contacto trabajando con el instituto y bueno, también tiene toda su experiencia de atención clínica a estas poblaciones. Y hoy la tengo aquí para que nos cuente un poquito de pronto con este mapeo que estamos haciendo aquí en este podcast de cómo es la situación para nosotros los hispanohablantes en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, un poquito qué recursos hay, qué desafíos hay en Puerto Rico y vamos a hablar un poquito de Florida, que es donde ella vive, sobre todo pensando en la comunidad hispanohablante o tal vez personas que estén apenas llegando y no entiendan bien cómo funciona todo este sistema educativo. Entonces nos va a dar un mapeo así a vuelo de pájaro, porque ya saben que el tiempo es poquito, pero sus datos están en la descripción del capítulo para que chequen si quieren de pronto sacar una cita de asesoría con ella. Bueno, Frances, bienvenida. ¿Qué nos quieres contar de ti? Hola, hola Adriana, gracias por invitarme y verdad tener esta oportunidad de conversar sobre un tema que sé que nos apasiona a ambas. Em, pues como bien dijiste, soy puertorriqueña, hace 4 años me mudé al estado de la Florida y trabajo acá, ¿verdad? Como psicóloga clínica. Llevo trabajando con la población de altas capacidades por alrededor de 9 años y verdaderamente, ¿verdad? Es un trabajo que adoro hacer y que, ¿verdad? Me gusta de seguir aprendiendo y de aportar lo que pueda aportar, ¿verdad? Para las familias, especialmente las familias hispanohablantes. Perfecto, vámonos del sur hacia el norte. Bueno, están como más o menos a la misma distancia, pero empecemos por Puerto Rico. Cuéntanos un poquito, Frances, así yo sé que no nos da el tiempo para hacer algo con mucha profundidad, pero cuéntanos un poquito cómo es la situación con este tema de las altas capacidades en Puerto Rico. ¿Existen leyes, existen recursos, existen procedimientos, protocolos? Cuéntanos un poco qué está pasando en Puerto Rico. Claro, en Puerto Rico la primera ley se aprobó en el 2012, así que no va tanto tiempo y desde entonces se han ido aprobando, me parece que hasta el momento hay cuatro, incluyendo una Carta de Derechos del Estudiante, ¿verdad? Con altas capacidades cognitivas, intelectuales. Eh, Desde hace mucho tiempo hubo un grupo de padres que se estuvieron reuniendo y luchando, ¿verdad? Por los derechos de sus hijos. Actualmente existe el Instituto de Investigación y Desarrollo de Estudiantes Dotados, que ha sido, ¿verdad?, una lumbrera en este tema en Puerto Rico y que de la mano con el Departamento de Educación de Puerto Rico ha trabajado con política pública y protocolos, ¿verdad? Para que estos niños y niñas sean reconocidos y se puedan entonces alinear, ¿verdad? Ese ofrecimiento académico a cada perfil, que sabemos, ¿verdad?, que es un reto. Aparte de las leyes, ¿verdad? Pues me parece que lo que sucede en muchos países, en ocasiones el reto es el asunto de fondos, el que ciertas iniciativas entonces, ¿verdad?, se puedan mantener, pero sí ha realizado mucho trabajo en cuanto a ofrecer talleres a los maestros y, ¿verdad?, llevar el mensaje de verdaderamente lo que es trabajar con esto, con esta población. El instituto ofrece no tan solo servicios de identificar los estudiantes a través, ¿verdad?, de una evaluación psicológica comprensiva, sino que entonces se hacen planes de trabajo específicos a las necesidades de cada niño y niña y entonces se ofrecen talleres y acompañamiento a la familia.
Qué bueno, me parece, ¿sabes qué es que es tan importante no perder ese foco de que tiene que ser algo integral, ¿cierto? Porque a veces tenemos como esta idea, sobre todo los papás que empezamos este camino, que nos empiezan a hablar de altas capacidades y nos sentimos perdidos, tenemos a veces esta idea de creer que es el colegio el que se tiene que encargar únicamente, ¿no? Pero es que aquí está la crianza, lo que haces en casa, los contextos que ofreces, ¿cierto? El cómo acompañas a estos niños Claro. que son de altísima demanda y de altísima sensibilidad. Mira, me encanta lo que compartes porque es como, bueno, yo ya aquí he entrevistado gente de muchos países, Frances, hemos tenido gente de México, de Bolivia, de Chile, bueno, un montón de gente de Latinoamérica. Y lo que me parece tan lindo y esperanzador para los papás que nos están oyendo es que los cambios en los países se han dado desde las familias, ¿sí? Oh, sí. O sea, Ujú, no es que de pronto un día alguien se despertó y dijo, voy a legislar sobre las altas capacidades, sino que realmente los padres empezaron a unirse, empezaron a generar ujú. toda esta parte de activismo, que es lo que visibiliza a estos niños para que se genere legislación, protocolos, se destinen recursos, porque mientras no sean sujetos nombrados en la ley, ¿cómo les asigno recursos, no? Entonces, yo sí les digo a los papás que nos escuchan que a veces uno siente que no hay, que no se ha hecho, que no es suficiente, busquen pares y únanse, Ujú. ¿cierto? Porque es que así es como empezamos a generar sinergia, ¿no? Entonces, Sí, Frances, si una definitivamente. familia empieza a sospechar o cree que tiene un niño con altas capacidades en Puerto Rico, ¿cuál sería el camino a seguir para buscar ayuda o para generar recursos o acomodaciones para este pequeño a nivel del colegio? Si está en una escuela del Departamento de Educación, ¿verdad? Lo que se le llamaría una escuela pública, hay un protocolo donde el mismo padre puede ir a donde el director o algún personal de ayuda, trabajador social, consejero, y comenzar entonces un referido para que ese referido entonces sea enviado al instituto y se comience entonces el proceso de evaluación. Si entonces está en colegio o en escuela privada, pues entonces ahí el padre tendría que costear la evaluación, pero al final, ¿verdad? De identificarse y confirmarse todo, pues el servicio sería el mismo. Ok, perfecto, buenísimo. Listo, y Ujú. ahora vámonos un poquito más hacia arriba. Tú estás en Bien. Estados Unidos, en Florida. Y es Ujú, importante aclarar a las personas de pronto que nos escuchan que Estados Unidos es súper complejo, porque cada ujú. estado, e incluso hay regiones que dentro del mismo estado tienen sus propias políticas, entonces yo sé que no vamos a poder en tan poco tiempo generar una mirada de tanta complejidad, sobre todo a nivel de leyes y procedimientos, pero cuéntanos un poquito en el estado en el que estás tú o en donde ejerces. Las familias, ¿qué recursos tienen o qué procedimientos se pueden seguir para poder, por ejemplo, hacer una identificación o una a qué puedo acceder en el sistema educativo, de pronto si tengo un nene con necesidades educativas especiales porque tiene altas capacidades o doble excepcionalidad? Acá es un poco distinto porque usualmente son las mismas escuelas que realizan esas evaluaciones, así que el referido en ocasiones suele ser interno, así que es del mismo departamento, ¿verdad? Que se realiza entonces la evaluación. Ahora, la evaluación no siempre es una evaluación comprensiva, como bien tú dices, va a depender aún en Florida, ¿verdad? Dependiendo de los condados, hay condados que tienen Condado, esa unos era la palabra que programas. se me olvidaba. Voy a decir Sí. municipios, pero no, allá no hay municipios. Condado. Los famosos, exacto, los famosos condados, pues cada cual hay condados que tienen unas alternativas espectaculares, que tienen escuelas especializadas, ¿verdad? Para estos estudiantes, y hay otros que dentro entonces de las escuelas regulares tienen programas magnetos, por decirlo así, o alternativas de grupos recursos, pero definitivamente va a depender del condado, de lo que ofrece entonces el condado. En ese caso, pues el padre o la madre o encargado, lo ideal sería que pudiese entrar a la página eh, que tiene entonces el condado y cada condado tiene entonces la parte de Gifted and Talented. Ok, Y entonces, entonces tú me sí, estás hablando como de la página oficial del sí, gobierno, que tiene su página del estado y tiene sí, su página del condado que exacto. le corresponde.
Uy, me parece tan importante esto, ¿sabes, Frances? Porque yo también recibo, bueno, yo oriento en la parte clínica, igual que tú, en muchas familias, y a veces es tan complicada esta parte, sobre todo para los latinos que tal vez migran a Estados Unidos y Sí, llegan de sistemas latinoamericanos, quedan súper perdidos, pero además quedan perdidos porque a mí mi abuelita me contó y la tía me contó y resulta que la tía vive en otro condado o en otro estado, entonces lo que te cuenten no importa, ¿sí? No te guías exacto. por Sí, ¿no? eso. Y en ocasiones tú puedes escuchar unas historias maravillosas y entonces hay que preguntar, bueno, pero ¿en qué área de la Florida está? Ah, ok. Entonces quizás si nos movemos, ¿verdad? A otros condados hay otras carencias, pero lo positivo acá es que ya el andamiaje educativo tiene reconocido los estudiantes de altas capacidades. Eso quiere decir que no necesariamente que hay que luchar o empezar desde cero en explicar qué es esto. Este, entonces, volviendo, cuando se entra a la página de cada condado, por ejemplo, el condado de donde está Orlando, ¿verdad? Que es el área de Florida Central, el condado de Orange, pues ahí entonces está el área de Gifted and Talented y entonces te da todos los pasos que puedes seguir. Al menos me consta que en el condado de Orange hay documentos que están traducidos al español. Así que eso también, ¿verdad? Es un avance para familias hispanohablantes. Eh, el mayor reto de este sistema, ¿verdad? Que todo es a través de exámenes y puntuaciones, es que se suele hiper enfocar en lo que es académico. En el Y rendimiento, sí, entonces, ajá. Y exacto. hay chicos de altas Entonces, capacidades que no tienen buen rendimiento, ¿no? exacto. Entonces, adicional a eso, te pueden hacer un ofrecimiento de muchas alternativas curriculares, pero no necesariamente tomando en consideración la parte socioemocional. Y entonces ahí entra más bien, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, que ya entonces sí sería de forma privada el poder cuidar este desarrollo socioemocional, tomando en consideración elementos de perfeccionismo, La autoconcepto, relaciones sensibilidad, interpersonales, exactamente. toda la parte, sí, no, qué importante es esto. Mira, me encanta eso que nos explicas porque en muchos de nuestros países latinoamericanos apenas estamos en el descubrimiento, ¿sí? Digo el descubrimiento no porque no existieran antes, por favor, gente linda, porque es que no falta el que dice, pero antes no había, y antes no había TDAH, y Claro. antes no, sí había, pero Ujú, no sabíamos identificarlo. ujú, Pero estamos como en este educarnos y sensibilizar frente a la existencia de estas poblaciones y las necesidades específicas de estas poblaciones. Y me encanta lo que acabas de nombrar y quiero que no lo, digamos, amplíes un poco. Y es esta mirada que tenemos a veces como tan dentro del cuadrito que todo lo que es altas capacidades hace referencia a rendimiento académico o cociente intelectual, ¿cierto? Cuando existe ujú. todo un universo de necesidades específicas y de características específicas que si no se acompañan pueden terminar siendo una barrera de lo académico e incluso a nivel de tu puntuación de SI. Si tú estás con una ansiedad por el techo, si estás con una depresión brutal, pues definitivamente no vas a sacar el puntaje que es tu potencial Ujú. real. Entonces cuéntanos un poquito, ya que abriste el tema, yo te agarro el anzuelito un poquito sobre esto que nombraste, las necesidades socioemocionales de los niños de altas capacidades. ¿Qué es eso? Sí, cuéntanos. Bueno, es un mundo maravilloso, pero a la misma vez súper complejo, porque aquí habita el pero de muchas personas cuando describen a sus hijos, ¿verdad? O a sus estudiantes con altas capacidades. Bueno, tiene una excelente memoria, pero no, participa mucho, pero Pero no es perfecto. entonces, Además, porque no es perfecto si tiene exacto. altas capacidades, debería ser Sí, perfecto. claro. Y ese pero hay que cambiarlo por un y, porque no, no es algo negativo, es algo que aporta, ¿verdad? Y que hay que aprender a canalizar. Em, eh, Espérate que quiero subrayar eso. Quiero subrayar eso, por favor. El pero se cambia por un i, por favor, sí. Es pilas en matemáticas y le cuesta la escritura, ¿sí? Es Ujú, pilas en esto y lo socioemocional, la parte de socialización, se le dificulta sí, bastante y entender que eso es potencial de trabajo. Me encanta como lo dijiste, perdóname que te claro. interrumpí.
No te preocupes, pero es que el pero ya de por sí trae una connotación súper negativa. Es casi como, mira, te quedó muy rica la comida, pero, Yo digo a que el ver, pero es un ¿cómo? borrador. El pero es un borrador. Tú escribes Sí, una frase y cuando pones el pero la estás borrando. Y solo así vas a mismo. leer lo que viene después del pero. ¿Cierto? Así es. Entonces, todo el asunto socioemocional es lo que acompaña, ¿verdad? El resto de las cosas para poder tener ese potencial disponible y para poder ponerlo en práctica de forma eficiente. Eh, Emocionalmente tenemos que estar en un buen lugar, tenemos que reconocer nuestras propias capacidades, tenemos que tener la autoconfianza, un autoconcepto. Estable, ¿verdad? Donde sepamos cuáles son nuestras áreas de fortaleza y que abordemos las áreas que nos faltan por desarrollar, pero también con la confianza de que podemos hacerlo. Ujú. Em, en el asunto social, el conocer cuáles son nuestras tendencias de socializar, qué me agrada y bajo qué circunstancias prefiero socializar. Es como conocer también todo ese perfil de interacciones sociales. Y sabes que también Y ir trabajando un poco con los chicos y con las familias de normalizar que no hay solo una manera de socializar y que no hay solo una sí, manera de estar, porque tenemos también como muy dentro del cuadrito este tema de lo que es ser popular, lo que está bien, lo que está mal, lo que es ser normal y anormal. Y cuando tú no Adriana, eres normativo porque tienes altas capacidades, pues claro que no vas a ser normal, por supuesto, ¿sí? Y eso no está mal, ¿sí? y eso toma un giro cultural interesante en Puerto Rico, porque en Puerto Rico somos isleños, somos caribeños, así que somos muchas personas en un lugar pequeño, todo el mundo es sociable, así que el que no interactúa de esa forma no necesariamente se entiende, ¿verdad? Pero Así sabes que que yo creo que en todos sí, nuestros países, obviamente cada cultura cambia, pero por ejemplo donde yo vivo, tú no sabes la cantidad de mamás que me consultan porque el hijo no juega fútbol. O sea, es que acá el niño que no juega fútbol es un marciano, así de sencillo, ya, ¿sí? O la niña que no baila, o sea, niña que no baila es, o sea, ¿cómo va a hacer para conseguir novio si no baila? ¿Y cómo va a hacer para...? Y pues se va a conseguir el novio que no baile y el otro se va a conseguir los amigos que no le gusta jugar fútbol, ¿cierto? exacto. Es Ujú, como salir de esos estereotipos y de esas ideas limitantes frente a una sola manera de poder estar, ¿no? Porque eso hace sufrir al niño y al papá y a la mamá y a la familia porque sentimos que no somos adecuados, ¿no? Que somos sí, inadecuados, ¿no? sí, sí. Y eso es parte porque obviamente hay unas características que son universales, pero yo apuesto mucho a que los padres conozcan cómo esas características se expresan en su hijo, en su hija en particular, porque parte de las cosas que el instituto hace es realizar actividades para ellos, para los chicos y las chicas. Y cada cual, ¿verdad? Es un mundo distinto y en ocasiones los mismos padres pueden decir, bueno, pero tú tienes tanta edad y no has hecho esto, o tienes tanta edad o tienes esto y no eres tan tranquilo o no eres tan creativo. Y es como, mira, o sea, se puede expresar de tantas formas y partir del niño y la niña en particular, ¿verdad? Evita que esas expectativas estén donde no tienen que estar, Sabes, poder no calibrar solamente eso. a nivel, bueno, tú me dices que ya hay mayor educación y sensibilización, pero en nuestros países latinoamericanos, pues la realidad a la que nos enfrentamos es que la gran mayoría de maestros no ha recibido capacitación, formación, actualización. Entonces, realmente lo que conocen sobre altas capacidades son los mitos, ¿sí? Los Sí, estereotipos. Y esto que estás diciendo es tan importante porque aquí nos escuchan también maestros. Es súper importante entender que sí, me encantó eso. Hay características universales, pero se van a manifestar de manera distinta. Por ejemplo, yo trabajo mucho con infancia temprana, Frances, y me pasa mucho que niños que necesitan aceleraciones, porque a nivel cognitivo están 3 4 5 años por encima de su edad, no les permiten la aceleración porque a nivel vincular son todavía más inmaduros. Pero en vez de negarle la aceleración, llévalo de la manito al otro curso que conozca. O sea, nutre esa necesidad en la que está más atrasadito, pero no le niegues lo que necesita porque está más adelantado en lo otro. Entonces son como estos estereotipos de, pues no, si está inmaduro emocionalmente, no puede, no, no, no. Entonces
cada niño tiene una manifestación propia, un perfil propio, y nosotros tenemos que ver qué necesita de nosotros los adultos, llámese maestros, profesores, el tío, la abuela, el papá, la mamá, quien sea, el tutor, qué podemos aportar nosotros para que ellos lleguen a ese potencial, ¿no? Porque si no, lo que le hacemos es estarles, esto es como cuando tenemos una cometa con cuerda corta, ¿no? Le estamos jalando y la cometa quiere ir más lejos y le estamos jalando y la estamos jalando. Definitivamente trabajar con ellos confronta mucho el modelo médico en el cual a nosotros nos adiestran, que es enfocarnos en lo que no está. Ujú, Y eso está incorporado en la educación, ¿verdad? Lamentablemente. ujú, Pero trabajar con ellos es entender que si nosotros no identificamos cuáles son esas fortalezas y no vamos en pos de eso, lo demás tampoco avanza. Al ujú, contrario, ujú, muchas de las veces lo que hace es que empeora. ujú, ujú, exactamente. Mira, eso es tan importante decirlo, no desde un lugar pesimista o trágico, sino desde un lugar de entender que tenemos toda una serie de ventanas de oportunidad con estos chicos que si las vamos cerrando se quedan encerrados. ¿Sí? Claro. O sea, nosotros podemos, a veces es difícil abrir esa ventana y a veces nos cuesta esfuerzo y claro, qué rico no sería tener que poner el asiento para llegar a la ventana que está allá arriba, pero cuando tú abres esas, aprovechas esas ventanas de oportunidad a nivel del desarrollo de los chicos, a nivel de su talento, a nivel de sus habilidades, realmente lo que estás haciendo es trabajar a futuro, porque si no, después te toca estar en el consultorio de Frances o de Adriana trabajando todo lo que genera el no haber aprovechado esos momentos de oportunidad, ¿no? Porque es que cuando te están jalando la cuerda, eventualmente terminas integrando que no eres suficiente, que eres inapropiado, que no puedes, ¿verdad? Que no debes destacar. Y entonces terminamos, todo ese talento termina en función de quiero pasar desapercibido, ¿sí? Y nadie con Definitivamente. talento pasa desapercibido. Es Ujú, imposible. O lo ujú. usas o lo pierdes, ¿no? Sí, sí, sí. No, y realmente el mayor riesgo no es que la gente lo piense, es que ellos se lo Lo crean. integran, claro, lo integran en su identidad, por Ujú. supuesto. Entonces, qué importante dar esa ayuda en el momento adecuado. Franz, mira, se nos pasó, Dios mío, cómo pasa de rápido el tiempo, qué cosa tan impresionante. Además que terminamos hablando. Yo dije, voy a hablar solo de un tema, le dije al principio tras cámaras y mentira que terminamos hablando de necesidades socioemocionales, de características. Eso pasa. Ayuda a mi TDAH un poquito. Pero bueno, me encanta. Miren, ya saben, así como para ir cerrando, haciendo un paréntesis, si no han escuchado todo, por favor, Frances nos habla de un poco la realidad de Puerto Rico, de qué pasa un poco frente a recursos en Florida, pero sobre todo me encantó esta parte final en donde hablamos de las necesidades socioemocionales. Nosotros cuando tenemos niños con altas capacidades o con doble excepcionalidad, por favor, que no todos los recursos vayan orientados a la parte académica, a la parte de rendimiento académico, ¿sí? De nada sirve darle 1000 clases de astronomía, astrología, física, química, pensando que mi hijo sea el primer astronauta de 12 años, ¿sí? Si este nene está deprimido, tiene ansiedad, no va a llegar a ser astronauta nunca en la vida, ¿sí? Entonces es todo parejo. Hay que estar todo el tiempo poniendo en la balanza la parte social, la parte emocional, la parte de salud mental, ¿sí? Y toda la parte de enriquecimiento académico, por supuesto, también que hace parte de eso. ¿Qué le quieres decir a las familias francesas que nos escuchan o a los maestros que nos escuchan como para cerrar un mensaje que se lleven frente a este trabajo con el mundo de los niños con altas capacidades? Bueno, reconozco el gran reto que tienen en sus manos, y a la vez, ¿verdad? Todo eso adicional que por cuenta propia tienen que hacer para validar sus experiencias. Igual los maestros, ¿verdad? Más allá de todo el trabajo que tienen que hacer, los que dan la milla extra para hacer un espacio para estos chicos y chicas en su salón de clase. Em, la realidad es que existen profesionales, quizás no somos tantos como quisiéramos, ¿verdad? Pero existen profesionales que estamos dispuestos a acompañar el proceso. Em, eh, no es nada que no se pueda trabajar.
pero es importante, ¿verdad?, saber qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde entonces nos dirigimos e ir desarrollando esa comunidad, ver cómo entonces, como tú bien dijiste, podemos conectar con otros padres, el buscar esos recursos para entonces crear esta experiencia, que la experiencia no sea esta experiencia súper atípica, que tengamos que hacer silencio, sino que sea simplemente algo que podamos trabajar y entender y vivir con naturalidad. Perfecto, me encanta. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista tan linda. Bueno, los datos de Frances, ya saben, A ti. están en la descripción del capítulo por si quieren contactarla. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias. Gracias. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.